En nuestro país, en los 150.000 procesos de divorcio que se producen anualmente, el 30% son de tipo contencioso y afectan a 30.000 menores. Muchos de ellos, demasiados, sufren directamente y en silencio las duras consecuencias del maltrato psicológico que supone para un niño que uno de sus padres le utilice como arma arrojadiza y le manipule para no hablar con el otro cónyuge y que le condicione además para destruir los vínculos con esa parte de la familia. Estas secuelas derivarán con seguridad en graves trastornos físicos y psíquicos en la edad adulta. En este segundo tramo de Sin Distancias vamos a profundizar en este problema, en esta forma de maltrato y manipulación, y para ello contamos por un lado con Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor, uno de cuyos objetivos es fomentar la creación de una cultura de divorcio donde los derechos de los menores puedan estar a salvo de los conflictos parentales. Lucía, bienvenida. Gracias por aceptar esta cita. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Además nos acompaña Dionisio Contreras, trabajador social, colaborador de esta fundación. Dionisio, muchas gracias también por acudir a esta cita. Gracias a ti, Ana, siempre. Bien, la iniciativa, la creación de esta fundación surge no hace mucho ante la alarma de un grupo de profesionales que tratan a padres y madres y se dan cuenta que los intereses del menor están en juego. Bien, vamos por partes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa por la cabeza de un progenitor, como decimos, que utiliza seguramente lo que más quiere para emplearlo como arma arrojadiza contra su pareja? Sí, bueno, vamos a ver, Ana. Esto es un problema de absoluta actualidad. Estamos todos presenciando cómo evoluciona muy rápido, pues todo lo que es un divorcio, mucho más rápido que las leyes, mucho más rápido que cualquier recurso público o privado que exista. Y entonces pues existe un vacío muy grande y mucha gente absolutamente desolada y perdida. Y por eso, precisamente, ante ese vacío, es por lo que la Fundación decide poner en marcha una ayuda integral, que es lo que estamos haciendo, preventiva e integral, ¿no? Ahora te explicaré. Ya, ¿y qué nicho, por decirlo de alguna manera, viene a cubrir vuestra fundación? ¿Por qué existen ya numerosas, asociaciones que luchan por esta causa? Bueno, ¿O tenéis algún matiz? Vamos a ver, existen muchas asociaciones que defienden pues derechos de hombres, de mujeres y también de niños, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros lo hemos enfocado al conflicto familiar y al maltrato psicológico infantil. Nosotros tenemos una misión muy clara que se diferencia mucho de otras entidades. Para empezar, estamos presenciando que hay una lucha de género y nosotros, como los niños, nos encontramos en medio. Nosotros entendemos perfectamente que exista un amparo a la mujer y entendemos perfectamente los derechos también del hombre. Pero por encima de todo, lo que hacemos es luchar porque los derechos de los niños se puedan llevar a cabo y que ese interés superior del menor, del que se habla como si fuera pues algo que realmente se llevara a cabo, que se lleve a cabo de verdad, porque no se contempla. Es simplemente una palabra hueca donde en los juzgados se nombra, pero no se lleva a cabo y no se utiliza. Y hay mucho que hablar sobre eso. ¿Cómo salta la alarma? El niño normalmente no denuncia. ¿Cuáles son los indicios de que un niño está sufriendo maltrato psicológico? Bueno, para empezar, nosotros lo que sí nos gusta, y ahora pues también Dionís nos hablará, ¿no?, un poco más sobre el tema más técnico, nosotros lo primero que queremos siempre hacer hincapié es que hay que diferenciar entre el maltrato psicológico y el maltrato físico. El maltrato en general está contemplado dentro del Código Penal, de igual manera, tanto el físico como el psicológico. Pero como el psicológico es tan difícil de demostrar, no se tiene en cuenta. Por lo tanto, pasa a ser un maltrato de segunda categoría. Y nosotros lo que queremos hacer hincapié y donde nos queremos esforzar muchísimo es en dar a conocer que el maltrato psicológico es mucho más grave, sin quitar importancia al físico, es mucho más grave que el físico, porque una herida cicatriza, una herida cierra, una herida física, un golpe, la sangre seca. Pero una herida psicológica puede que no cierre en la vida si no se trata, ¿no?, y si no se cuida. Entonces, para empezar es eso. Y en cuanto a tu pregunta de qué es lo que vemos en los niños, ¿no?, cómo detectamos en los niños que son víctimas de este maltrato, tenemos varios indicadores, también dependiendo de la edad.
se nota, ¿no? Un niño pequeño, bueno, pues van a empezar con mentiras, ¿no? Van a empezar haciéndose un mundo independiente, un mundo privado, donde ellos se van encerrando cada vez más y empiezan a mentir, empiezan a desconfiar de papá o de mamá, del que esté siendo, bueno, pues roto la imagen, ¿no? Para que no se nos entienda. Y van a empezar a desconfiar, van a empezar a hacerse su mundo especial, donde van a intentar sustituirle a ese progenitor por el otro, potenciando la figura del otro en exceso, ¿no? Van a utilizar palabras que no les corresponde para su edad. Puede hablar un niño de 8 años del Código Penal o de algún artículo sobre el maltrato, cosa que no le corresponde, ¿no? Y sobre todo, pues van a idealizar mucho a un progenitor y van a tirar mucho por tierra al otro. Por ejemplo, te estoy hablando de ciertos síntomas. Luego ya a medida que van creciendo en la adolescencia, bueno, eso ya empieza a multiplicarse los efectos y son devastadores. Son devastadores. Un niño puede ser llevado a un juzgado pues para poner una denuncia falsa por maltrato hacia él, hacia su padre o hacia su madre. Y claro, eso a la fuerza tiene que dejar huellas, dejar secuelas, y eso es en lo que nosotros y lo que todo el mundo llama maltrato, ¿no? Psicológico. Sí, es muy importante, yo creo, además, hablar de los componentes psicológicos en los menores, porque gran parte de los trastornos emocionales que tenemos los adultos, yo creo que tienen que ver con nuestra infancia, ¿no? Pueden tener que ver con nuestra infancia. Entonces, en ese sentido, tener unos padres que no sean emocionalmente inteligentes a la hora de convivir, a la hora de comunicarse, a la hora también de divorciarse, pues puede desencadenar una verdadera tormenta que se prolongue más allá de la convivencia de los padres, y que por su incapacidad a la hora de gestionar sus emociones, pues trasladen esas emociones a los hijos y los involucren y los metan en un conflicto que, como decía antes Lucía, es muy importante no tomar partido por uno o por otro, sino tomar partido siempre por los menores, ¿no? Por los pequeños. En un proceso de divorcio donde las emociones pueden estar a flor de piel, son ellos los que hay que salvaguardar, y ese componente emocional, pues velar. ¿Qué ocurre aquí? Pues mira, decía John Gottman, que es un profesor de la Universidad de Washington, que no basta con querer o con amar a los hijos, que además hace falta enseñarles habilidades emocionales con las que enfrentarse a la vida. Entonces, imagínate si esas habilidades tú no las tienes como padre, ¿cómo las vas a transmitir? Cuando hablamos de habilidades emocionales, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de identificar las emociones, de gestionarlas, de hacer las cosas por automotivarte, ¿no? Hacer las cosas por tus razones, y luego, pues, de una manera más interpersonal, pues empatizar y tener habilidades de relación como la asertividad, etcétera, etcétera. Cuando esto tú no lo posees como padre, ¿cómo lo vas a poder transmitir? ¿Cómo lo vas a poder de alguna manera enseñar o educar a los hijos? Esto que está diciendo Dionisio es fundamental, porque nosotros lo que sí detectamos es que los niños de hoy y futuros adultos de mañana están educados y criados en el antivalor. Es decir, antes teníamos otros valores, antes teníamos valores en general, ¿no? Y ahora no. Ahora estos niños están educados en el resentimiento de sus progenitores, en la rabia, en la mentira, en la desobediencia, en la furia. Todo eso es lo que luego, como él dice muy bien, va a salir el día de mañana. Bien, así como un maltratador de género o un ciberacosador, por poner algún ejemplo, puede ser penado con cárcel, ¿un maltratador de este tipo puede sufrir igualmente condena y pérdida de libertad? ¿O es más difícil también probar los hechos, ¿no? Al fin y al cabo es un maltratador emocional, como tú decías, no hay un maltrato físico más fácil de demostrar. Al maltrato además se le puede incluso como disfrazar, ¿no? O invisibilizar tras un supuesto comportamiento pues típicamente adolescente de un niño y demás. A ver, te explico, sí. El maltrato está contemplado en el Código Penal y desde luego sí, tiene su condena, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, vamos a ver, esto es un maltrato que empieza por la separación, en la ruptura de un vínculo. Para romper un vínculo no se puede hacer, lógicamente, sin un maltrato, sin un daño emocional, ¿no? Porque estás dañando a la otra parte, a la otra figura, para que el niño no quiera estar con él. Eso ya es el maltrato en sí.
¿Qué ocurre? Que en los divorcios, pues para realizar esto, lo que se hace es potenciar un incumplimiento de un régimen de visitas hacia uno o hacia otro. Esto es un desastre, lo digo con absoluta transparencia y seguridad de lo que digo. Es un desastre cómo funciona la Administración de Justicia española porque no pasa nada cuando un progenitor incumple el régimen de visitas. De hecho, lo que se suele hacer es una ejecución de la sentencia, muchos una modificación de medida, y estos procedimientos pueden durar años, es decir, el niño se puede hacer mayor de edad hasta que esto realmente se cumple. Por eso decimos que no se vela realmente por el interés superior del menor en la justicia española. Sin embargo, sí se vela mucho por el incumplimiento de la pensión alimenticia, cosa que en algunos casos es una barbaridad, que haya niños que no ven a sus padres o a su madre durante 8 años y estén pagando esa pensión alimenticia. Y ahí sí que hay una cárcel inmediata, ¿no? Ahí sí que hay una condena, que también existe la condena y está prevista para la otra situación. Sin embargo, no se ejecuta. Bueno, son niños bien alimentados, pero emocionalmente trastocados. Digamos que emocionalmente desnutridos. Claro. Incluso. Dionisio, como trabajador social, ¿cómo crees que está evolucionando este problema en los últimos años? ¿Crees que los equipos de familia de los servicios sociales contemplan casos de este tipo como puntos de atención urgente? Pues yo creo que todavía hay un vacío de tener en cuenta este factor, ¿no? Este factor de, como dice Lucía, de maltrato psicológico. Estamos creciendo además exponencialmente. En España estamos casi en un 30% de divorcios, ¿no? Con respecto a matrimonios celebrados. En Estados Unidos han pasado ya el 40% y es un factor, yo creo, que es a tener muy en cuenta. El menor, ante el divorcio de sus padres, tiene que acometer una serie de cambios sociales tremendos en muchas ocasiones. Uno de ellos, a lo mejor el principal, que acarrea también un componente psicológico tremendo, es el de que se le obliga a vivir con una de las partes que él quizá no haya elegido. Otro factor importante es que a raíz del divorcio pues pueda tener que cambiar o tenga que cambiar de casa, de entorno, de lugar físico, y que eso acarree también un cambio de amistades, un cambio de colegio, Todos estos factores, yo creo que a la hora de valorar un equipo de intervención social municipal, por ejemplo, al menor, pues yo creo que no se tiene muy en cuenta. De todas maneras, es un poco inconmensurable también esto de medirlo, es difícil. Primero porque, como decíamos antes, como insinuabas tú, yo creo, Ana, es difícil demostrar ciertos componentes emocionales o ciertos componentes psicológicos. Tú puedes demostrar muchas cosas, pero, por ejemplo, un adolescente, un chaval o una muchacha adolescente que tenga que enfrentarse a un proceso de divorcio de sus padres, ¿cómo demuestra que le falta la figura de su sexo, por así decirlo, para facilitarle una identidad sexual, ¿no?, tan importante en la adolescencia? ¿Cómo lo demuestras? Es decir, esto luego puede acarrear una serie de comportamientos disruptivos en su madurez, en su proceso de persona adulta, y esto, claro, ¿cómo narices demuestras, ¿no?, si me permites, que esto tiene que ver con que no elaboró bien un divorcio de los padres? No sé si está de acuerdo, Lucía. Sí, bueno, sí, Lucía, de hecho incluso, a ver, nosotros la experiencia que tenemos por todo lo que nos llega a la Fundación es que los propios hijos muchas veces no son conscientes de lo que les está ocurriendo. Entonces han normalizado, ¿no?, un poco esas situaciones. Claro. Se han adaptado los pobres, ¿no?, a esta situación. Les han roto el vínculo con uno de sus progenitores y se han tenido que adaptar sí o sí, porque si no, pues era peor. Y ellos han tenido que elegir tomar partido porque no tenían otra opción. Entonces han normalizado esa situación y llega un momento en el que, pues hacen su vida y lo único que quieren es que les dejen en paz, quieren hacer su vida, quieren estudiar, quedar con sus amigos, no quieren líos de sus padres, están hartos. Es más, a veces piensan, no quiero estar ni con uno ni con otro, son sus problemas, ¿no? Hay que entenderles, se les ha quemado a los pobres, se les ha ido quemando poco a poco. Estos niños empiezan a somatizar enfermedades, incluso a entrar en unas depresiones tan profundas que puede llegar incluso a querer quitarse de en medio, ¿no? Esto es gravísimo. Contemplarlo desde un punto de vista muy serio y muy integral, porque estamos hablando de una persona de 20 años ya, que es que no quiera vivir, porque está quemado, está harto, está que no quiere, no sabe cómo hacerlo. Sabe que quiere y su corazón quiere y recuerda a una familia, pero su cabeza le dice, no se te ocurra llamarles porque estás muerto si lo haces.
Es terrible. Eso es terrible, enfrentarse a esta situación. Y entonces ahí nosotros lo que vemos es que estos niños, el día que sean conscientes de lo que les ocurrió, cuando empiecen a contrastar, pues sí es verdad, porque encima les han inculcado recuerdos nuevos, ¿no? Ellos han perdido su historia y les han insertado recuerdos ficticios de tanto repetir una historia, de tanto repetirla. Te hacían esto, te hacían lo otro, no te querían, te dejaban abandonado, no te daban de comer, te pegaban. De tanto repetírselo, ellos se lo han llegado a creer. Y entonces, claro, tienen un vacío y una angustia de por vida, ¿no? Que hasta que el día que ellos empiecen a investigar, a hablar con familia, con amigos, con gente que han ido dejando por el camino, que ya no tienen nada que ver con ellos, pues el día que se encuentran con uno de mayores o empiezan a hablar y les aclaren, eso no es cierto, esto no fue así. A ti te han seguido buscando toda la vida, a ti te han querido. Tú sabes lo que has dejado, el amor que has dejado al otro lado. Ese día ellos incluso se van a romper, muchos se rompen, porque se empiezan a sentir culpables. En fin, sí que es triste, ciertamente, Lucía. ¿Crees que, aunque lo avanzabas antes un poquito, se está luchando hace tiempo por conseguir una reforma, en teoría, de la ley basada en el sentido común, ¿no? Porque después de oír esto, que contemple una solución de los conflictos familiares desde una auténtica justicia de igualdad. Pero, ¿cómo está amparado el menor según las leyes actuales? ¿Cómo ha avanzado la ley de custodia compartida? Bueno, simplemente se hizo un anteproyecto de ley que no se llevó a cabo todavía y en algunas comunidades autónomas pues sí que se está ya impartiendo la custodia compartida, pero muy tímidamente, ¿no? Está costando mucho el que se entienda que, bueno, pues que un niño nace de un papá y de una mamá y que, por lo tanto, a la hora de separarse, pues tienen absolutamente los mismos derechos, un papá y una mamá. Desde un punto de vista responsable, no desde un punto de vista de ahorrarse una pensión, ni desde la rabia, ni desde ahora te vas a enterar. No, o sea, un niño nace con un papá y una mamá y a la hora de separarse es inherente que el niño tenga derecho a ese papá y a esa mamá y que tenga que tener contacto con los dos, pero desde la responsabilidad siempre. Porque no pasa nada si uno de los dos en un momento de la vida pues no tiene tanto tiempo como el otro. No debería de pasar nada, ¿no? Debería de ser todo bien entendido. Y sin embargo, esto se está luchando desde unos derechos de igualdad, pero muy lentamente, ¿no? Muy lentamente por parte de la administración y con mucha rabia, ¿no? Y no se debe de luchar con la rabia. Ahora en breve entraremos a que nos comentes en las ayudas terapéuticas que ofrece la Fundación. ¿Qué tipo de ayuda profesional, tanto a nivel psicológico y quizás jurídico, requiere un niño al que se detecta maltrato psicológico? Mira, yo creo que aquí la clave está en los padres. Los padres tienen que ser los que transfieran las habilidades emocionales a sus hijos desde el proceso, durante todo el proceso de divorcio, ¿no? Si me lo permites. Cuando a una persona se le enseña, cuando a un niño, en distintos momentos hace falta distintas herramientas, ¿no? Pero cuando no se le enseña a manejarse con sus emociones, a manejarse con la gestión y el control de su sentimiento, es luego muy difícil que esto tenga marcha atrás, ¿no? Es decir, podemos tener, si estamos divorciándonos a lo mejor con 3 a 6 años, podemos tener regresiones en ese empezar a andar que tenemos a esa edad, ¿no? Pues a controlar esfínteres, a echar a andar, puede que tengamos regresiones en la adolescencia, puede que intentemos expresar la rabia porque no sabemos de otra manera a través de comportamientos pues como puedan ser el consumo de drogas, trastornos alimentarios, etcétera, etcétera. Es decir, estamos expresando una hostilidad que no sabemos canalizar de otra manera a través de esa expresión que se hace en mí, ¿sabes? De alguna manera que yo no puedo canalizar de otra manera. Es brutal. Entonces, aquí la clave está en dotarnos de habilidades emocionales. Primero los padres, ¿vale? Y luego los hijos. La familia es el gran transmisor de todo este tipo es la gran transmisora de todo este tipo de aprendizaje. No se puede delegar en la escuela. Yo creo que eso es un lugar común. Todos lo compartimos a estas alturas, ¿no? La familia es la que tiene que dotar de habilidades emocionales a los hijos. Entonces, y la escuela reforzar, ¿verdad? Y la escuela reforzar, claro, pero la que tiene que dotar... La base tiene que estar en la familia. Entonces, si mi familia se está rompiendo, yo tendré que salvaguardar por lo menos las principales herramientas que me permitan
permitan a mí seguir trabajando con mis hijos, porque si todo de alguna manera explota y no puedo trabajar más con ellos, pues ellos van a canalizar como Dios les dé a entender, ¿no? Si se me permite la expresión también. Sí. Lucía, ¿qué tipo de apoyo terapéutico y jurídico ofrece vuestra fundación, la Fundación Filia de Amparo al Menor? Verás, nosotros lo que estamos haciendo fundamentalmente es una labor preventiva de detección precoz, ¿no? Tanto en los colegios como en otros ámbitos. Entendemos que detectando precozmente este tipo de situación se puede ayudar antes a esas familias a actuar de manera más responsable, como Dionisio está diciendo, ¿no? Es fundamental el que las familias aprendan de alguna forma a tratar esto de una manera responsable. En cuanto a la Fundación, pues lo que estamos haciendo es impartir cursos y jornadas de concienciación. Por ejemplo, estamos ahora elaborando un programa para impartir en los colegios unas charlas a los niños donde ellos, bueno, pues sepan que igual que hay muchas familias de muchos tipos y que no pasa nada, ¿no? Y que sepan cuándo tienen que ponerse en alerta. Saber que salta la alarma, ¿verdad? Justo. O cuando, bueno, pues tampoco pasa nada, porque también a los niños hay que enseñarles a no dramatizar, a tomarse las cosas pues desde un punto de vista más sano, que es lo que queremos en definitiva desde la Fundación, luchar por una infancia sana. Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo son cursos de formación en empresas, porque ahí es donde están papás y mamás, en los colegios que queremos iniciar ahora, y también tenemos en un futuro la intención de hacer un programa preventivo en las universidades, porque queremos que ahí hay un perfil ya de gente más mayor, que ya entiende las cosas de otra manera, y que es fundamental que toda esta gente de 20 y tantos años que está estudiando conozca muy bien toda esta situación, no vivan bajo el engaño, ¿no? Que tengan los pies en la tierra y que sepan diferenciar, porque ellos luego van a ser los futuros profesionales en los que van a estar todos los niños, ¿no? Amparados, muchos de ellos. Bien, casi llegamos ya sobre nuestro tiempo. No me gustaría acabar sin que nos comentaras, Lucía, si existe un perfil prototipo de pareja, de padres que incurran en este maltrato, ¿no? Porque lo que tú comentabas, incluso puede ser un padre, una madre muy escrupuloso en el pago de la manutención, pero un perfecto psicópata que utiliza a su hijo como arma arrojadiza, ¿no? Hombre, sí que hay un perfil. ¿Sí? Sí, claro que hay un perfil. Dionisio seguro que nos lo va a decir fenomenal. No, yo te puedo decir, yo sí me atrevo, porque además es que lo vemos en la Fundación. Bueno, y esto hay yo creo que debemos decirlo, hay por que supuesto. decirlo, ¿no? A ver, hay un perfil. Para empezar, todo el mundo que nos llega a la Fundación nos cuenta lo mismo. Mira, es que mi pareja es un prepotente. Está en posesión de la verdad. No empatiza en absoluto con lo que está ocurriendo con los niños. No tiene ningún tipo de culpabilidad. No se siente para nada culpable. Que no es consciente, son fríos y calculadores. A ver, esto es desde un punto de vista social, absolutamente, ¿no? Pero quizá Diony pueda Sí, bueno, yo cuando estaba... Claro, ¿no? Cuando escuchaba la pregunta de Ana pensaba que se refería a un prototipo de varón o de una edad o de algo así. Digo, ahí no me atrevo. Sí, pero claro, te voy a decir claro. una frase que dice uno de nuestros psicólogos. Sí, por favor. Dice, mirad, la mala leche no tiene género, ¿eh? Y tiene toda la razón. Y es así. Claro, en ese sentido, claro que me atrevo a dar un prototipo de persona que puede utilizar el analfabeto emocional, la persona que no se gestiona a sí mismo, la persona que no se conoce a sí mismo y tiene que arremeter, culpabilizar, resentirse absolutamente con todo porque no encuentra dentro de él ninguna causa. Se cree más listo que los demás, a pesar de ser analfabeto emocional, ¿no? Bueno, claro, porque esa prepotencia es porque se sienten más listos que la otra parte, ¿no? Yo creo que el analfabeto emocional podemos definirlo así rápidamente como un irresponsable de sus emociones, es decir, no es responsable, no responde, viene del verbo latino respondere, no responde de sus emociones, por lo tanto, sus emociones, culpa de sus emociones a los demás. Echa balones fuera, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, es el analfabeto emocional el prototipo hombre o mujer de 30 o de 60 años, que es ahí donde yo no me atrevía a hacer un Actúa desde perfil. la víscera, ¿no? Es decir, a mí me han hecho esto, pues se van a enterar. Y el se van a enterar no tiene límite, ni caducidad.
porque es muy importante decir lo de la caducidad. Puedes no tener límite y decir, bueno, es que lo mato, voy a por él. En el tiempo, ¿no? Pero es que no se cansan, no se agotan. No hay un día donde digan, bueno, mis hijos no pueden estar 8 años, 10 años, 15 años sin ver a su padre o a su madre. Esto no puede ser. No, es que no tiene ninguna culpabilidad. Dicen, es que se lo merece. Lo que sí me gustaría es poder decir, aunque no lo podemos decir, es que las personas más mayores pues son el prototipo de esto, porque implicaría que las personas más jóvenes lo estamos aprendiendo a hacer mejor. Pero ojalá es que tampoco, fuera así. Ojalá fuera así. Pero no lo es. Pero con estas charlas yo creo que tenemos que concienciar a la gente. Estos programas son importantísimos. Porque además lo que decía Lucía yo creo que es una clave. Nadie se reconoce en estos casos, ¿verdad? No. Hay mucha gente con la que hablamos que ya son mayores y nos dicen, pues yo no conozco a nadie. Y dices, pero si a ti te ha pasado, ¿cuántos años has estado sin ver a tu padre? Lo creo. Pues sí, es verdad, pero era porque era malo. Y dices, no, es porque te manipularon de pequeña y no lo entendiste. Sí. Bueno, pues os agradezco muchísimo esta charla, gratificante a pesar del tema tan terrible que estamos tratando, pero que creo que es importante porque esperamos cuando menos haber despertado, abierto un poco los ojos y las conciencias hacia este problema, estas actitudes tan graves por parte de algunos progenitores. Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia, una institución privada cuya vocación, como decíamos, es concienciar en mayor grado a la sociedad en general y a los poderes públicos, que esto es muy importante, en particular de los efectos gravemente perniciosos y muchas veces irreversibles que causa en los hijos menores esta animadversión, ¿no? Y también te damos muchísimas gracias a ti, Dionisio Contreras, trabajador social, pues una persona que conoce en profundidad como trabajador social este tema también. Gracias a los dos y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Ana. En este punto nos despedimos. Como siempre, gracias por elegirnos y ya sabes que puedes escucharnos en Radio 3 desde el canal .unet.es y en YouTube UNED Radio. Hasta mañana, gracias.